Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a continuar con este tema que iniciamos hace un par de semanas, que es estudiar los textos que usualmente son vistos como refiriéndose a la rebelión de un ángel en el cielo, pero que como hemos visto contextualmente no se refieren a eso en realidad. En un video anterior vimos el texto de Ezequiel capítulo 28. Hoy día vamos a ver el texto de Isaías capítulo 14. Entonces vamos al texto. Aquí estamos. El texto en cuestión, o sea, los textos que llaman la atención y que dan más que hablar, son los versículos 12 al 15 del capítulo 14 de Isaías, que vamos a leer, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Y leído así, claramente parece la rebelión de un ángel, ¿no? Eh, de hecho, en la traducción latina, en la Vulgata, en el verso 12, se dice eh, literalmente: ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer? ¿No? De hecho, en la Vulgata Clementina, en la versión clementina de la Vulgata, hasta le ponen L mayúscula a Lucifer. Entonces, a todas luces parece que efectivamente este, este pasaje de Isaías 14 se refiere a al intento de Lucifer de hacer un golpe de estado en el cielo, tomar el poder en el cielo, fracasa y es derribado al Seol, al infierno, ¿no? Eso es lo que parece. Pues bien, no todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan, y de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer este pasaje en su contexto, y vamos a empezar desde el comienzo del capítulo 14. Para empezar, el capítulo 14 de Isaías está en la primera parte del libro de Isaías. La primera parte del profeta Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39. ¿Y de qué trata? Bueno, en general son capítulos que son advertencias contra los pecados de Judá, advertencias de que esos pecados los van a llevar al exilio en Babilonia. Y hay ciertas profecías que muestran que Dios va a ser bondadoso, va a rescatar a su pueblo del exilio y los va a llevar a una época gloriosa, la época mesiánica, ¿no? Es una proyección a la época mesiánica. Y sí, el capítulo 14 es exactamente uno de esos capítulos en que Dios promete restaurar al pueblo de Judá y promete derribar al poder opresor, en este caso Babilonia. Entonces vamos a leer el capítulo 14 desde el versículo 1. Fíjense lo que dice. Leo la Biblia de las Américas. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor.
tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Entonces, ¿cuál es la idea de estos versículos? ¿Cuál es la idea del capítulo? ¿Qué es lo que se quiere transmitir en este capítulo? Bueno, que los opresores del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, van a ser derrotados y se van a convertir en los siervos del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, la exaltación del pueblo y la derrota de los enemigos del pueblo. Ahora, ¿quiénes son los opresores del pueblo en esa época? Babilonia. Y eso es lo que de eso va a tratar los versos siguientes, fíjense. Versos 3 y 4. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, o sea, cuando se acabe el exilio, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? ¿Ok? Entonces, está aquí en el versículo 3 la promesa de que Dios va a terminar con el exilio, con la servidumbre, y en ese día, cuando eso se acabe, dice, tienen que pronunciar una burla contra el rey de Babilonia. En, en hebreo, la palabra que en la Biblia de las Américas se traduce como burla es la palabra mashal. ¿Y qué es mashal? Mashal no es una burla necesariamente, mashal es una parábola. Es una parábola. Entonces, el verso 4 nos anuncia que lo que viene a continuación es una parábola contra el rey de Babilonia. O sea, se va a hablar del rey de Babilonia, pero en sentido figurado. No se va a describir con el lenguaje normal. Es una historia, una parábola, es eso, es una historia ilustrativa que va a relatar cuál va a ser el destino del rey de Babilonia. ¿Ok? ¿Y cómo comienza esa parábola? Bueno, como acabamos de leer, cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes. Era lo que se anunciaba antes, ¿no es cierto? Que los opresores serían reducidos al cautiverio y el pueblo oprimido sería exaltado. Y eso es lo que nos dice el versículo 5. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos, con golpes incesantes que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Ahora, recuerden, se está hablando del rey de Babilonia. Babilonia había construido un imperio vastísimo, un imperio que abarcaba muchas naciones. Babilonia era el poder imperialista de aquella época, vamos a decirlo de esa manera, y imponía sus términos a las demás naciones, ¿no es cierto? Las conquistaba. Pero ese poder ahora ha caído. Y ahora el texto bíblico se burla de eso, ¿no es cierto? Y lo hace con admiración. Este poder que golpeaba a los otros pueblos ahora ha sido quebrado. Versículo 7. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpen gritos de júbilos. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. Paréntesis. Supongo que estamos todos de acuerdo en que los árboles no hablan.
¿Y por qué aparecen aquí cipreses y cedros del Líbano hablando? Porque se trata de una parábola. ¿Ok? Y los pueblos entonces son comparados con estos árboles que ya no son oprimidos, no hay nadie que los venga a cortar, porque ya no está el rey de Babilonia oprimiendo sobre los pueblos. Versículo 9. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Entonces, de nuevo, así como los árboles no hablan, y aquí se presentan árboles hablando porque se trata de una parábola, ahora se personifica al Seol. ¿Qué es el Seol? Es el lugar de los muertos, es la tumba. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, lo que se está diciendo simplemente es que la tumba recibe la venida del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque se murió. Lo que se está anunciando es la muerte del rey de Babilonia. Se murió. Entonces el Seol, la tumba, recibe al rey de Babilonia. Pero estamos en una parábola. Por lo tanto, esto se describe con, eh, con lenguaje poético. Y en este lenguaje poético, los espíritus de los muertos vuelven a vivir, se despiertan, o sea, el Seol, el mismo Seol, la tumba, despierta a los espíritus de los muertos. ¿Y cuáles muertos? No todos los muertos, no cualquier muerto, a todos los reyes de la tierra, a los reyes de las naciones. Esos mismos reyes que fueron derrotados y que fueron vencidos por el rey de Babilonia, ahora lo ven, lo reciben, si ustedes quieren, en el Seol, en la tumba. Y ahora los reyes de las naciones van a empezar a hablar y van a empezar a describir esta caída del rey de Babilonia. Versículo 10. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. A ver, ¿por qué se dice que el rey de Babilonia ha venido a ser semejante a nosotros? Bueno, porque ese nosotros son los reyes de las naciones que estaban muertos, los reyes derrotados que habían sido muertos. Y ahora es el propio rey de Babilonia que ha sido derrotado, que ha sido muerto y por lo tanto está en las mismas condiciones que los reyes que ya estaban en el Seol, en la tumba. Versículo 11. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Esto no es muy romántico, no es muy lindo, pero es la descripción del cuerpo muerto del rey de Babilonia que es recibido en la tierra, no en la tumba. Y aquí se introduce un tema, el versículo 11, la ostentación, la ostentación, el lujo, la riqueza, si ustedes quieren, el orgullo del rey de Babilonia ha sido derribada. Ha sido derribada. Y este tema que lo introducen estos espíritus de los reyes que se despiertan para recibir al rey de Babilonia en la tumba, eh, esta, esta caída, ¿no es cierto?, es eh, relatada de manera poética como la parábola que es, como fuimos advertidos al comienzo del capítulo. Y ahora llegamos al, eh, al núcleo que nos interesa. Versículo 12.
¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los que hablan? Los que hablan son los reyes de la tierra. Ellos son los que hablan. ¿Y de qué están hablando? Hablan del tema que se introdujo en el versículo 11, la caída al Seol, el caída a la tumba, del rey de Babilonia y de su ostentación, de su orgullo, de su arrogancia. Este rey de Babilonia que era tan arrogante porque había conquistado todas las naciones, entonces ahora es recibido en la tumba como cualquier y simple mortal, como todos los demás, y como todo mortal, como todo ser humano, se lo comen los gusanos. Lo vamos a decir así, ¿no? Entonces, el versículo 12 es el contraste. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Esa es una burla, es una ironía. El rey de Babilonia que se enaltecía tanto, que se creía un dios, ahora está en la tumba siendo comido por los gusanos. Entonces, ¿cómo caíste de tu orgullo? ¿Cómo caíste de la posición elevada en que te habías encumbrado? Eh, toda esa arrogancia que tenías, mira en qué ha quedado, en nada, te están comiendo los gusanos, eso es lo que está diciendo. Pero esto es lenguaje poético. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Eh, Lucero de la mañana es Helel ben Shahar, eso es lo que dice el texto hebreo. Y a pesar que los eruditos no están muy seguros a qué se refiere Helel ben Shahar, eh, podemos decir que es una alusión a un astro. Ya les voy a explicar por qué no están seguros los eruditos a qué astro se refiere. Eh, Uno esperaría que Helel ben Shahar, Helel viene de una palabra hebrea que significa emitir luz. Y Shahar es, es la oscuridad propia de la aurora, de la última parte de la noche, justo antes de amanecer. Entonces, Helel ben Shahar, de hecho, Shahar significa negro en, en hebreo, ¿no? Eh, y, y Helel ben Shahar entonces hace referencia a alguien que emite luz justo en la oscuridad antes de que amanezca, por ejemplo. Entonces lo normal es relacionar Helel ben Shahar como una referencia a Venus, al planeta Venus, el lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Sin embargo, los eruditos están en duda porque en la cultura semita, bueno, y en Occidente también, el lucero de la mañana siempre fue personificado por figuras femeninas. De hecho, en la cultura grecolatina también, ¿no es cierto? Afrodita en el mundo griego, Venus en el mundo latino. En la cultura babilónica estaba relacionado con Astarte, en el mundo semita en general. En- entonces, sin embargo, aquí aparece relacionado con una figura masculina y eso es extraño. Sin embargo, los eruditos también reconocen que la luna en la cultura semita es personificada por figuras masculinas.
Y Helel Ben Shahar, o sea, aquel que ilumina desde la oscuridad, podría ser una referencia a la luna, a la luna nueva, a la luna cuando comienza a crecer justo después de haber pasado por su ocultamiento. Sea lo que sea, se está refiriendo a, eh, al rey de Babilonia personificado como un astro, personificado como un astro, de tal forma que se resalta el esplendor, el orgullo, la ostentación de la riqueza y del poder a la que se había entregado el rey de Babilonia. Entonces, este astro, diríamos en palabras modernas, este rockstar, eh, cae de esa posición a la tumba. De eso está hablando este versículo. Versículo 13. Pero ojo, esta identificación de seres humanos, por muy reyes que sean, con astros, es un motivo tradicionalmente pagano. Entonces, los reyes de la tierra están empezando a hablar de la caída del rey de Babilonia en términos paganos. Y eso es lo que hace interesante este texto. Versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Ya, ¿a qué se refiere esto? En un ambiente judeo-cristiano, uno podría interpretar esto como la ambición de una criatura de hacerle guerra a Dios y derrotar a Dios y de exaltarse por encima de Dios. Y uno podría interpretar las estrellas de Dios como los ángeles, o sea, levantaré mi trono por encima de los ángeles, y me sentaré en el monte de la asamblea. El monte de la asamblea, el mismo Rashi lo interpreta como el monte del templo. En el extremo norte, en la parte del santuario donde se realizaban los sacrificios. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a acompañar a la erudición moderna y vamos a reconocer que en el versículo 12 ya los reyes paganos, los reyes de las naciones, han comenzado a describir la caída del rey de Babilonia con motivos paganos. Y en esa circunstancia podemos encontrar paralelos del versículo 13 en la mitología cananea. En la mitología cananea, las estrellas de Dios, las estrellas de Él es el Dios principal en la mitología cananea, eh, las estrellas de Él son los dioses menores subordinados a el Dios Él. De hecho, el texto hebreo usa aquí el nombre Él como nombre de Dios. Y estrellas de Dios es Lejochbei El. Lejochbei El, estrellas de Dios. Exactamente la misma expresión que se usa en la mitología cananea para describir a los dioses. Al panteón cananeo subordinado al dios El. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. El norte en hebreo se dice Tzafón. Pero Tzafón era también el nombre del monte en que se reunían los dioses
en la mitología cananea. Es el equivalente cananeo al monte Olimpo de los griegos. Entonces, uno puede pensar, de hecho uno puede leer contextualmente, que los reyes de la tierra, que estaban muertos, y en esta parábola, que es una historia, ¿no? Una historia ficticia, despiertan para recibir al rey de Babilonia, ellos le dicen: tú que pretendías hacer un golpe de estado y transformarte en el Dios supremo, quedarte como dueño del Olimpo, ¿ok? Mira dónde has caído. Tú decías eso. Lo que están describiendo es la exaltación del rey de Babilonia hasta tal punto de ambicionar ser el propio Dios. ¿Eh? Y el texto describe esa ambición con motivos de la mitología cananea que era conocida en el lugar. Era conocida. Versículo 14. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Es así como describen las palabras del rey de Babilonia. El rey de Babilonia quiere ser el amo del mundo. Eso es lo que están diciendo. Tú eras el rey que no eras un rey normal, tú no eras un rey como los otros reyes, tú querías ser el amo del mundo. Versículo 15, y sin embargo ha sido derribado al Seol, a la tumba, ¿eh? A lo más remoto del abismo, al lugar de los muertos, y aquí te están comiendo los gusanos. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Fíjense que esto trata tanto del rey de Babilonia que lo tratan de hombre. El hebreo dice Ish, hombre, un ser humano. Este es un ser humano, no es un ángel, no, es un ser humano. Este es el que y lo ven, y aquí están, las personas ven al rey de Babilonia, lo ven muerto. Y decían: este era el que se las daba de grandeza, este era el que quería conquistar el mundo, este el que quería pisotear a las naciones. Este tipo que ahora está muerto. 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como un vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Es decir, tú que te las dabas de esos aires de grandeza, que te considerabas prácticamente un dios, resulta que tú estás ahora tirado en el suelo, muerto, sin un sepulcro que te glorifique, a diferencia de todos los demás reyes tienen sus tumbas bonitas, verdaderos monumentos, pero tú has sido derrotado, has sido muerto y no tienes ni siquiera un sepulcro. No estarás unidos a ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos, en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos.
Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Yo creo que esto ya cierra el pasaje del rey de Babilonia. Y vamos a hacer un resumen entonces. ¿Qué hemos visto hoy día? Ciertamente lo que hemos leído es un pasaje en el que Dios le promete a su pueblo, que de hecho ni siquiera se ha ido al exilio todavía. En el capítulo 14 de Isaías estamos en un tiempo mucho anterior a la caída, a la destrucción del primer templo. Pero Dios ya, desde mucho antes que suceda, sabe que, y se lo ha advertido al pueblo, de que ellos se van a ir al exilio, y les ha prometido que los va a liberar, que los va a rescatar, y que va a destruir completamente al poder opresor, a los enemigos del pueblo, en este caso al rey de Babilonia. Y la derrota va a ser tan completa que no habrá descendientes y que nunca más se levantará Babilonia como poder, como de hecho ocurrió. Y no solo eso, sino que la gloria del rey de Babilonia, esos afanes que tenía el rey de Babilonia de transformarse en un dios y en el amo del mundo, no solamente no se van a realizar, sino que la caída tan grande desde la cima del orgullo hasta la tumba, y ni siquiera un sepulcro elegante, sino hasta que se lo coman los gusanos, va a ser tan monumental que va a servir de lección a todas las naciones y va a exaltar a Dios. ¿Qué podemos aprender aquí? Primero, entonces, no se trata de la caída de Lucifer, aunque de nuevo uno podría aceptar que alguien como una segunda lectura pudiera interpretarlo de esa manera, pero no hay base contextual en el texto. No hay base en el texto para interpretarlo de esa manera. No es lo que dice el texto. El texto habla exclusivamente del rey de Babilonia en términos de parábolas, en términos de lenguaje figurado, en lenguaje poético, si ustedes quieren. Entonces no es la rebelión de Lucifer que está siendo descrita aquí, de hecho en ningún lugar de la Biblia hebrea al menos, sino que aquí de lo que se habla es del peligro, el peligro de la exaltación propia, el peligro del orgullo, el peligro de finalmente rebelarse contra Dios, que es un peligro constante que tenemos los seres humanos. Y el contraste con eso, ¿cuál es? El contraste con eso, el contraste de este rey de Babilonia que se exalta a sí mismo y por un tiempo tiene éxito y luego es derribado a la más profunda ignominia. ¿Cuál es el contraste con eso? Es la experiencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en este caso Judá, que es cierto, pasa por momentos tormentosos, eh, no, no persevera en la obediencia a Dios, tiene altos y bajos espirituales, hasta el punto que tiene que ser llevado al exilio y pasa por un periodo de ignominia, que es pasajero, para luego ser rescatado por Dios y ser exaltado y vencer a sus opresores, a sus enemigos. Entonces, aquí Dios en realidad nos está dando una tremenda lección. Vale la pena mantenerse del lado de Dios. Vale la pena mantenerse aferrado a Dios. Incluso cuando pasas por periodos de altos y bajos espirituales, mantente firme al lado de Dios. Porque Dios finalmente te va a rescatar y te va a exaltar. Pero si compras las los cantos de sirena del orgullo y de la exaltación y de la ostentación, como dice el texto, y, y de la ambición de ser tú el amo del mundo, entonces tu destino es el mismo que el destino
del rey de Babilonia. Caer del orgullo, caer de la falsa pretensión de dominio y ser llevado a la más profunda de las ignominias, de la que no hay retorno. Eso es. Así es que espero que les haya gustado este video. Les deseo a todos un Shabbat Shalom y nos vemos en la próxima. Chao.